Está con nosotros a esta hora de la mañana en la cabina de Radio Panamá el viceministro de Relaciones Exteriores, el señor Carlos Arturo Hoyos Boyd. Viceministro, buenos días, feliz año, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Leonardo, Chema, Manolo, buenos días. Qué gusto Saludos, verlo nuevamente. Estar aquí con ustedes, igualmente. Qué gusto recibirlo en la cabina de Radio Panamá. La vez pasada lo recibimos en el Sheraton, en el evento que estábamos dando de cobertura. Y en esta oportunidad que nos visiten los estudios, bienvenido. Y quiero empezar preguntándole, porque hablaba el embajador en la ONU ayer de la posición de Panamá en torno al tema de Venezuela, y la Cancillería habló el sábado también en este comunicado que envió. Aquí pudimos conversar con el canciller, pero por un lado Panamá habló sobre lo ocurrido en Venezuela, habló sobre la captura del dictador Nicolás Maduro, y ayer manifestó parte de su posición en esta votación que hubo en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo podemos explicar lo que está ocurriendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que nos encontramos ante un hecho verdaderamente trascendental en la historia de América Latina. Como expresamos ayer en el Consejo de Seguridad, y el embajador Alfaro lo manifestó de una forma muy balanceada, haciendo énfasis en que el enfoque ahora debe estar en qué es lo que va a pasar en el futuro de Venezuela. Y los acontecimientos entre el sábado en la madrugada y los últimos 2 días, incluyendo ayer el inicio del juicio del señor Nicolás Maduro, yo creo que nos dan algo de idea de cuáles son las intenciones que se tienen con respecto de, digámosle, la política venezolana. Entonces nos encontramos ante una realidad que yo definiría como la realpolitik en su máxima expresión. Y el que, para esclarecer un poquito sobre ese término, no es otra cosa que un pragmatismo completo, posiblemente hasta, digamos, el pragmatismo político más real que se ha visto en este hemisferio en décadas. Entonces, ciertamente que América Latina tiene un interés muy particular, no solamente de que el futuro de Venezuela sea decidido por los venezolanos, sino de que la región misma sea partícipe de la solución de este problema que ha tenido sumiso a un pueblo valiente y un pueblo que tiene el mismo derecho que el nuestro de aspirar a una mejor vida en su propio país. Entonces esperamos que los acontecimientos que han ocurrido abran la puerta para ese futuro en Venezuela. ¿No está también en el fondo la preocupación de que esto siente un antecedente y que abra la puerta a que los países, las potencias, digamos militares, o las potencias empiecen a tomar esta forma de actuar como una regla y no como una cosa excepcional? A ver, yo creo que yo no haría muchos paralelismos con respecto de lo que pasó en Venezuela con lo que potencialmente podría pasar en otros lugares. Porque la situación de Venezuela fue una situación bastante única, en la cual un régimen dictatorial liderado por una persona criminalmente buscada por los Estados Unidos con una recompensa de $50 millones, con unos juicios abiertos por supuesto narcotráfico y tráfico de armas y trata humana y todo tipo de crímenes casi que de lesa humanidad, en la cual los Estados Unidos percibía que representaban para ellos un peligro a su seguridad nacional. Entonces, yo haría más bien eco de las palabras del canciller de Singapur, que hace unos meses le hicieron una pregunta con el éxito que ha tenido Singapur en su desarrollo y en sus relaciones internacionales, de que si él se sentía seguro. Y él dijo que los países pequeños nunca están realmente seguros. Los países pequeños siempre tienen que asegurarse de que pueden proteger sus intereses a través del sistema internacional, de derecho internacional, el multilateralismo y del pragmatismo, que es lo que nos conduce a buscar qué es lo que es mejor en el caso particular de Panamá y mantener esos intereses de primero, sin importar, digamos, no sin importar, pero haciendo énfasis en que la responsabilidad primordial del gobierno panameño es con Panamá. Nosotros, por supuesto,
que queremos vivir dentro de una región. La región latinoamericana ha sido categorizada por los mismos latinoamericanos, declarada como una zona de paz, libre de armas nucleares, libres de conflictos bélicos entre países. Si uno ve la región, prácticamente que todos los conflictos en los últimos, 50 años han sido internos. No ha habido un país contra otro particularmente. Entonces, contestando la pregunta, yo creo que es importante que nosotros seamos prácticos, que nosotros entendamos cuáles son las vulnerabilidades de nuestro país y que podamos ser estratégicos en la protección de esas vulnerabilidades para que nunca nos pongamos a nosotros mismos en una situación que tenga un peligro como ese, que, por supuesto, se hacen paralelismos de lo que pasó en Panamá con Noriega y ahora lo que está pasando con Maduro. Yo creo que entre esas dos personas posiblemente hay similitudes. Pero entre estos dos países creo que no. Ayer el periodista Hannity de Fox le hizo una entrevista, la primera entrevista que le hicieron a María Corina Machado luego de la captura de Maduro. Y le decía, y le comparaba a María Corina Machado y a otros analistas que había ahí, cómo se veía esto y cómo se relacionaba esto, qué diferencias había, mejor dicho, entre lo ocurrido con Maduro y lo ocurrido con la invasión a Panamá con Noriega. Y muchos hacían la diferenciación. Y usted decía recién cómo Panamá se para frente a esto para cuidar los intereses de Panamá. Ayer Panamá votó de manera neutral en el Consejo de Seguridad de la ONU. Quiero hacer docencia, quiero entender qué significa esto y luego entender la posición de Panamá, ¿no? Pero por lo menos entender por qué se da esta votación, cómo se da, cuál es el rol del embajador, del representante permanente de Panamá y qué significa para la ONU, para aquellos que no conocemos el día a día, la votación de manera neutral. Bueno, en primer lugar, la sesión de ayer fue una sesión de emergencia bajo uno de los, llamémosle, temas que son competencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la paz y la seguridad global. El día de ayer no hubo una votación. El día de ayer lo que hubo fue una sesión en la cual los miembros del Consejo y los miembros de las Naciones Unidas que pidieron la palabra podían expresar sus posiciones con respecto de la situación que se dio. Entonces, Panamá, teniendo una moral histórica y una ética política actual con respecto del tema de Venezuela. Nosotros aquí somos los custodios de las actas de la votación del 28 de julio del 2024. Aquí Panamá tiene una experiencia con una intervención muy diferente, una invasión real. Esto fue más bien una extracción que una invasión. Ahorita mismo no tenemos, al mejor de mi conocimiento, no tenemos ninguna tropa estadounidense en la región, más bien en Venezuela, tratando de administrar o imponer el orden como tuvimos aquí. Entonces, el día de ayer fue, llamémosle, el inicio de lo que puede ser un tema recurrente. Hay algunos temas en las Naciones Unidas que se tratan de manera muy recurrente, como es, por ejemplo, la guerra en Ucrania, como es el conflicto en Sudán, como es la situación en Haití. Entonces, esos temas se ventilan dentro de ese foro y, por supuesto, lo que se tiene es una diversidad importante. Panamá, como miembro no permanente para el año 2025 y 2026, nos queda un año entero. Ayer se estrenó Colombia, por ejemplo, que vino a reemplazar a Guyana. Lo mismo con otros 4 países que entraron en el Consejo de Seguridad, pero también vimos las intervenciones de México, vimos intervenciones de Brasil, vimos intervención de Chile, de Paraguay, de Argentina, y una de Sudáfrica que también fue muy buena. Entonces esto va sentando las bases hacia qué es el rumbo de la discusión en el Consejo de Seguridad. Lo que podría pasar es que algún país propone una resolución. Esa resolución tendría que ir dentro del Consejo de Seguridad.
Las resoluciones pueden ser declarativas, las resoluciones pueden ser para crear mandatos a las Naciones Unidas. Y entonces eso tiene su proceso interno en el cual hay 5 miembros con veto, que son Rusia, el Reino Unido, Francia, China y los Estados Unidos, y 10 miembros no permanentes en los que está Panamá. Esa distinción se conoce como los P5, los 5 permanentes, y los E10, que son los 10 electos. Entonces, si la resolución pasa, se adopta. Si la resolución es vetada por alguno de los miembros permanentes, entonces la resolución pasa a la Asamblea General para su consideración, y ya en la Asamblea General pues digamos que son otros 500 pesos, ¿no? ¿Está por encima del Consejo de Seguridad de la ONU de la Asamblea General de las Naciones Unidas? No es que esté por encima, sino que el procedimiento para considerar algo que ha sido vetado en el Consejo de Seguridad es que vaya casi de manera automática a la Asamblea General, y si se adopta una resolución que fue vetada en el Consejo de Seguridad por la Asamblea General, es una resolución de la Asamblea General y no del Consejo de Seguridad. Entonces tienen una fuerza distinta con respecto de la creación de mandatos. ¿Qué jurisprudencia o efecto tienen esas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, más que jurisprudencia, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU son de carácter obligatorio, son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de las Naciones Unidas. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, la autorización de intervenciones o el uso de la fuerza, es algo que está reservado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Te doy un ejemplo. Una resolución muy famosa es la resolución 1540, que es la resolución que va en contra, o más bien que regula, pero pues va en contra de la proliferación de armas de destrucción masiva, y que regula lo que hoy en día son considerados los bienes de uso dual. Entonces, la fuerza vinculante de esa resolución obliga a los Estados miembros a tomar ciertas acciones en su legislación nacional. En Panamá, el ejemplo de la 1540 es el Decreto Ejecutivo 81 del 2017, aparte pues, de algunas otras que tienen más que ver con proliferación, pero esa es la que regula, por ejemplo, el licenciamiento y los bienes de uso dual, que son bienes cuyo propósito principal es civil, pero pueden tener un uso secundario que ya es militar. Una vez entendido esto, ¿cuál es la posición de Panamá? Ya la escuchamos el sábado, lo vimos en el comunicado, en la voz del canciller, y ayer el embajador en la ONU habló sobre el tema, pero ¿cuál es la posición de Panamá sobre el tema de Venezuela? ¿Y qué significa votar neutralmente ayer en esta resolución? Bueno, reitero que no fue una votación ayer, o sea, más bien lo que diría fue que nuestra posición fue una posición muy mesurada, que busca hacia qué es lo que viene después de los hechos consumados, como fue las palabras textualmente utilizadas por el embajador Alfaro. Entonces, la posición de Panamá está siempre arraigada con el derecho internacional y con la libre determinación de los pueblos y con el respeto a la voluntad popular. Panamá, digamos que tiene ese compromiso histórico, no solamente por lo vivido, sino por lo que nosotros consideramos es lo correcto. Entonces, pero ¿de dónde saldría la llamada votación neutral? Es la pregunta que, es más, me están chateando. ¿Cómo Panamá votó o cómo Panamá es que no hubo una votación. Ayer no hubo una votación. Ayer lo que hubo fue una sesión en la que cada país expresó su apoyo, su preocupación, su rechazo, su postura con respecto de la extracción del señor Nicolás Maduro y de Cilia Flores el sábado por la madrugada. Y ahora, ¿qué cambia esto en lo que quiera o no quiera hacer el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, la varita mágica la dejé en la casa, o sea que no estoy muy claro con esa, Chema, porque no estoy seguro y regreso al concepto del realpolitik, o sea, este pragmatismo que dicen que la diplomacia es el arte de lo posible, y en el caso de la estabilidad de Venezuela, pareciera que la decisión que ha tomado los Estados Unidos es que esa transición
Ya se ha hablado de elecciones, según la Constitución de Venezuela, en 30 días o en 90 días. Pareciera que la determinación que ha tomado los Estados Unidos es que una transición a gobernabilidad democrática, a un país que ya no es considerado, ya no sería considerado una narcodictadura, como ellos mismos lo han dicho, y concepto con el que yo estaría también de acuerdo. Aquí Panamá yo creo que ha sido el crítico regional más importante que ha tenido el régimen de Venezuela, al son de que yo me siento pues orgulloso de que Diosdado Cabello se haya referido a mí como un mamarracho. Yo creo que eso es, viniendo de él, eso es una gran cosa, sobre todo cuando hicimos algunas ofertas de potencialmente ser parte de la solución. Entonces, pareciera que la determinación de los Estados Unidos ahora es que ellos pueden trabajar con algunos miembros actuales del régimen para ir, digamos, en un camino en el que Venezuela pueda retornar a una democracia plena. Es muy complicado gobernar, es difícil manejar una casa si uno no está dentro de la casa. Entonces, entendiendo que los líderes políticos democráticamente electos el 28 de julio no están en Venezuela. O sea, la oposición venezolana, que estuvo tradicionalmente dividida, tiene los líderes más importantes, muchos presos. Los demás, pues, que han sido gente muy valiente, por cierto, María Corina Machado y Edmundo González, han sido personas muy valientes. Ellos se encuentran ahorita mismo fuera de Venezuela. Entonces, ¿qué posibilidad tienen desde afuera poder dirigir o tomar las riendas del país? Por eso regreso a este pragmatismo tan crudo que estamos viendo, pero es lo que ellos han considerado que puede dar cabida a un cambio real en ese país, que creo que es lo que ellos quieren y creo que es lo que quiere la región también. Por eso América Latina tiene este interés de formar parte de la solución. Vicecanciller, y frente a las declaraciones puntuales del señor Trump, donde él dice, yo extraje al señor Maduro, yo intervengo en Venezuela porque yo voy a administrar mi petróleo. Dice Trump que el petróleo es de él y hace cero alusión a los valores que Panamá, por ejemplo, que Panamá pregona en el caso de Venezuela, democracia y lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es el análisis del gobierno panameño frente a esto? Trump dice, a mí lo único que me importa aquí es el petróleo. Y yo voy a administrar... Y después el acceso total que pidió. Y yo voy a administrar Venezuela. ¿Cuál es el análisis de Panamá frente a ese tema específico? Bueno, yo creo que las declaraciones que dio el presidente Trump, luego con los hechos que se fueron dando en las horas siguientes, inmediatamente a eso, fueron quizás, no sé si aclarando o dirigiendo ese comentario hacia el pragmatismo tan real que estamos viendo. Yo creo que la parte de terminar con la ruta del narcotráfico de la que se acusa al régimen venezolano es una parte integral de la política de los Estados Unidos. El que haya leído su estrategia nacional de seguridad, pues ve que de ese documento se desprende muy claro que la seguridad hemisférica, como ellos la interpretan, no tiene ninguna cabida para operaciones de narcotráfico como las que se estaban haciendo, y hemos visto esas acciones en los últimos meses con todo lo que ha ido aconteciendo en el Caribe. Entonces, de que ellos lo van a administrar, de que ellos están ahí, bueno, yo no quisiera interpretar las palabras del presidente Trump, sino más bien vería los hechos de qué es lo que ha sucedido en las horas siguientes a esa extracción militar del señor Maduro. Por supuesto, en nuestra opinión, el soberano venezolano es el pueblo venezolano. A mí me parece que ellos tienen todo el derecho de determinar su futuro, y me parece que lo que se quiere evitar es que haya un colapso absoluto de las instituciones, que tampoco es que funcionen muy bien, pero dentro de esa disfuncionalidad hay cierto grado de normalidad, por así decirlo. Y yo creo que lo que ellos quieren es proteger los intereses de los Estados Unidos, que son tanto eliminar el tráfico de drogas
como lo que ellos consideran que es una injusticia histórica sobre su relación con el recurso natural principal de Venezuela, que es el petróleo. Ellos se sienten que se les ha hecho una injusticia al expropiársele terreno, construcciones, al haber sacado las empresas, y ellos consideran que están rectificando esa injusticia. Así que yo llegaría hasta ahí porque no quisiera interpretar al presidente Trump. El presidente Mulino dijo hace 2 días, cuando ocurrieron los hechos, directamente en varias entrevistas, lo dijo en la cadena Univisión, perdón, en la cadena Actualidad Radio, que la pasamos aquí el sábado la entrevista, que Panamá no reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela y que Panamá reconoce lo que usted dice, el hecho democrático. Las elecciones del pasado 28 de julio, si no me equivoco la fecha, en donde el pueblo venezolano votó por Edmundo González y María Corina Machado. El tema es que en la conferencia que hubo el pasado sábado, Trump fue enfático en decir la transición se hace con Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta del régimen de Maduro. Ya presidenta. Y en ese momento era vicepresidenta, ahora es presidenta encargada. Y esa fue la posición de un Trump y de un Estados Unidos, y fue repetido por Marcos Rubio en ese momento. Me pregunta aquí una persona allegada al asunto y pregunta, y para conocer la opinión, si le conviene a Panamá en este caso llevarle la contra a Trump en ese aspecto, ¿no? En el torno de que Trump dice Delcy Rodríguez hace transición. Delcy Rodríguez ya dijo que no quiere saber nada con Trump y mandó a encarcelar a todos aquellos que hayan estado a favor de la decisión de Trump. Y Panamá señala la transición tiene que ser con María Corina y con Edmundo González. Bueno, en primer lugar, Panamá no reconoce y no reconocía a Delcy Rodríguez como vicepresidenta de nada. Así como no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente de nada. Ese señor es un usurpador. Y hoy en día está enfrentando la justicia, no necesariamente por usurpador. Uh-huh. Entonces, yo creo que la palabra clave ahí es transición. Nosotros no podemos reconocer a Delcy Rodríguez porque Delcy Rodríguez no ha sacado un solo voto. Ella no tiene legitimidad a pesar de que haya puesto su mano sobre una constitución o sobre una Biblia el día de ayer. Ahora bien, regresando a esa palabra clave, transición, pareciera que los Estados Unidos lo que ha determinado es que la transición hacia una normalidad, definamos normalidad. Nosotros tenemos relaciones con Arabia Saudita, por ejemplo. Acabamos de abrir una embajada en Arabia Saudita. El señor Mohammed bin Salman no es exactamente elegido democráticamente. Ellos tienen un sistema muy diferente que nosotros respetamos. Yo estuve hace un mes en Qatar. El emir de Qatar no va a las urnas cada 4 años. Nosotros respetamos el sistema qatarí. Ahora bien, en Venezuela es en teoría, una democracia. Y por eso nosotros regresamos a ese punto de transición. Si los Estados Unidos ha considerado que Delcy Rodríguez es la persona adecuada para mantener cierto grado de normalidad, de tranquilidad y de transición, pues eso es lo que ellos han determinado. Nosotros, yo creo que es difícil que podamos decir de una manera tan contundente de que tiene que instalarse obligatoriamente el régimen, el grupo democráticamente electo cuando ellos ahora mismo no se encuentran en Venezuela. Entonces, ¿cómo uno hace una transición con personas que no están en el país? A nosotros nos gustaría ver que esa transición, digamos, se desenlace en unas elecciones o en el respeto más bien a las elecciones del 28 de julio, pero pues regresamos a la realpolitik. ¿Qué es lo posible? ¿Qué es lo que se puede lograr? Y yo creo que a la medida de que el pueblo venezolano pueda tener esperanza nuevamente de que van a tener un país democrático en el que la libertad de opinión realmente existe, en el que pueden aspirar a un trabajo digno y que no van a estar sujetos a, digamos, a esta cruda realidad en la que llevan por lo menos los últimos 10, 15 años, yo creo que eso es algo que traería unos netos positivos para la región.
Así que, por supuesto, debemos estar vigilantes, debemos estar siempre prestos y dispuestos a formar parte de la solución. El secretario Rubio dijo algo que me parece que es muy atinado. Estamos en el hemisferio occidental, nosotros vivimos aquí, nosotros vivimos en este país, nosotros hemos visto directamente las consecuencias de esta migración masiva que ha generado este régimen. No ha habido país latinoamericano que ha estado, digamos, inmune a lo que pasó en Venezuela. Entonces, claro que tenemos un interés de ver que las cosas regresen a un punto en el que hay convivencia pacífica, en el que hay respeto de los derechos humanos, en el que las personas pueden aspirar a una mejor vida. Esa es una de las grandes bellezas que tiene Panamá. Yo siempre digo que Panamá exporta bienes, exporta servicios, pero gracias a Dios no exporta gente. El panameño tiene la oportunidad, tiene la convicción, tiene el deseo, tiene el arraigo, tiene el alma en Panamá. A nosotros nos gustaría ver eso en Venezuela también. Es triste tener todas estas personas a lo largo y ancho del continente que se sienten que para tener una mejor vida han tenido que cruzar una de las selvas más peligrosas, más densas del planeta. 90% del flujo sur-norte era venezolano. 90% de los que vienen retornando norte-sur, que no son muchos, son venezolanos. Entonces, no podemos ser ajenos a la situación de otro país y tenemos que también ubicarnos dentro de nuestro propio contexto. Esto es muy importante. Panamá no tiene la capacidad de hacer otra cosa que levantar su voz y tratar de ser, digamos, un destello de luz en este mundo tan complejo en el que estamos viendo cada vez más, llamémosle, disrupciones. El presidente Trump ya amenazó a Gustavo Petro, ha dicho que hay que hacer algo con México. A diferencia de Maduro, estos son presidentes electos democráticamente. ¿Qué pasa si el día de mañana va y extrae a Petro como extrajo a Maduro? A ver, ese es un juego peligroso, Chema, en el que no quisiera entrar a jugar, la verdad. Porque yo sí te voy a decir algo. Lo que hizo el presidente Petro en Nueva York. Yo estaba en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, cuando este hombre fue al Central Park a decirle básicamente a las tropas norteamericanas que no siguieran a su comandante en jefe. Eso me parece a mí que está completamente fuera de lugar. Es algo, aquí decimos en buen panameño, no busque lo que está quieto. Y me parece a mí que buscar peleas de esa naturaleza, arropado en una falsa ideología, yo le llamaría más woke que otra cosa, no es conducente a una relación respetuosa entre países. Colombia ha sacrificado prácticamente más que cualquier país latinoamericano en términos de vidas para contrarrestar el narcotráfico. Y las fuerzas, digamos, insurreccionistas que han existido en Colombia en las últimas décadas han sido complicadísimas de combatir, no solamente en Colombia misma, sino en la región. Estamos viendo el problema gigantesco que se tiene de consumo de drogas en los Estados Unidos, que viene de algún lado. Y Colombia ha tradicionalmente sido ese lugar de producción. Entonces, yo no quisiera ver ningún tipo de intervención, ningún tipo de extracción adicional. Eso no es lo que queremos en esta región de paz. Evidentemente no es lo que queremos en esta región de paz. Pero me parece que cada quien debe ser cuidadoso con sus propios intereses. Cuestión de que, y esto no es una justificación, para nada, cero. Lo único que digo es que, primero, yo no veo eso pasando. No creo, no lo veo pasando. Colombia tiene elecciones en unos escasos meses. Y a Petro ya le queda poco. Ya veremos qué pasará. Pero digamos que
declaraciones como esas están al borde de la imprudencia. Entonces no me parece que son conducentes nuevamente a una relación de respeto. Y estamos en un cambio de era. Estamos en un cambio de era. El presidente Trump tiene un estilo muy marcado. Ellos han regresado, algunos dicen que a la doctrina Monroe. Vi un comentario en estos días que no era la doctrina Monroe, sino la doctrina Donroe de Donald Trump. Y en ese sentido, cada quien debe velar por sus propios intereses. A mí no me gusta pensar tan drásticamente que los países no tienen amigos, sino que tienen intereses. Yo creo que los países tienen una mezcla de ambos, pero tenemos que ser prácticos, tenemos que ser cuidadosos. Yo no creo que es aconsejable, ¿sabes? Para un país hacer declaraciones como esa que hizo el presidente Petro en Central Park. Yo creo que muchos colombianos estaban con mucha razón muy preocupados por eso. Nosotros con Colombia, con Petro, tenemos una relación respetuosa, me parece que positiva. Uno no controla jamás lo que dice un presidente. Sus declaraciones que tuvo aquí en Bocas del Toro y que en Bocas del Toro querían ser colombianos de nuevo. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Dice, canciller, la comunidad venezolana que nos escucha es importante y sobre todo la cantidad de venezolanos que hay en Panamá. La presencia consular de Panamá en Venezuela sigue estando presente, y le pregunto cómo está el tema de las visas, porque he sabido de muchos venezolanos que tienen familiares que quieren venir de visita o quieren verlos después de años que no han podido estar con ellos y que el trámite todavía no ha avanzado. No, bueno, el consulado de Panamá en Venezuela, en Caracas, está plenamente activo. De hecho, el sábado muy temprano por la mañana activamos el SECODI, que es, digamos, un mecanismo de atención a los panameños que están en el extranjero en una potencial situación de vulnerabilidad, para dar asistencia consular, para tenerlos en comunicación en caso de que perdieran la comunicación con sus familiares. Esa ha sido la prioridad número uno en términos de que los panameños en Venezuela se encuentren sanos y salvos. Ayer a las 9 de la noche más o menos hubo todos estos estruendos de que posiblemente había una acción militar nuevamente en Venezuela. Lo que nos reportan que pasó, porque apenas vi los reportes, llamé a nuestra cónsul para asegurarnos de que todo nuestro personal y todos los panameños que están allá están sanos y salvos y que la situación está monitoreada. Y pareciera que fue un despliegue de, más bien como de... Una confusión. Como de confusión. Entonces, está plenamente activo el consulado. Cualquier panameño, cualquier venezolano que requiera asistencia consular, el consulado de Venezuela también está activo en Panamá. Pueden siempre acercarse y llamar al número de teléfono del consulado. Esto no lo tengo aquí a mano, pero te lo puedo pasar por si quieres difundirlo ahora en este medio. Y por supuesto que sabemos la importancia de que las autoridades panameñas puedan dar respuesta a estos requerimientos, que son muy importantes. Pero le rompe a uno el corazón de que haya gente que no ha podido ver a sus familiares, de que han venido a hacer vida en Panamá y no tienen la posibilidad de regresar a Venezuela. Gracias a Dios eso ha cambiado con la reapertura del consulado. Así que estamos muy, muy disponibles y muy prestos para brindar toda la atención consular que se requiera. El sábado aquí Adis Urieta le preguntó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha Vázquez, sobre el panameño que está detenido en Venezuela. Olmedo Núñez. ¿Cómo está la situación y qué han podido saber? Bueno, lo que pasa es que el régimen nos da muy poco acceso. Nuestra cónsul todas las semanas está solicitando tener audiencia con él. Esto que ha pasado es una grandísima injusticia y es otra prueba más del régimen autoritario que está en Venezuela. Entonces, a nosotros nos parece, primero, una situación inaceptable, que ayer inclusive el embajador lo mencionó en su intervención en el Consejo de Seguridad. Lo que pasa es que pareciera que estamos ante un grupo de personas que no tiene realmente una concepción humana con respecto del valor de la vida, con el respeto a la libertad, el debido proceso. A ellos se les hicieron unas acusaciones extrañísimas. Abordaron el barco
y lo tienen ahí hace meses. Entonces, nosotros seguimos trabajando para tener acceso, para poder llevarle agua, comida, ropa, que esté en condiciones dignas, y hacemos lo que podemos. Hemos tratado a través de inclusive otros países, porque no es solamente panameños el que agarraron ese barco, también agarraron holandeses y agarraron españoles. Entonces, es otra prueba más de que ahí no hay ni ley ni Dios, y es una grandísima injusticia que nosotros vamos a seguir insistiendo, no solamente acceso, que nos lo devuelvan. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, sabemos que hay un evento en la Cancillería en breve, pero el presidente el viernes en su informe a la Nación habló de la salida de las listas y habló del tema también de la lista en la que todavía sigue Panamá, que es en torno a la pesca. ¿Cómo está la situación? Bueno, la lista, la pesca, la de la pesca es una especie de lista, es más bien como un semáforo. Tarjeta amarilla, ¿no? Nosotros tenemos una tarjeta amarilla, y hay tres, ¿no? Tienes la tarjeta verde que está en cumplimiento, la amarilla que está en cumplimiento parcial o que hay temas que corregir, y la roja que implica unas sanciones gravísimas que nosotros queremos evitar. Panamá tiene 6 años casi ya en la tarjeta amarilla. Y en el año 2025, el canciller realizó visitas a Bruselas. Yo realicé 2 visitas también de alto nivel a Bruselas. Me reuní con el comisionado de pesca Costas Cádiz. Él reconoció los avances que ha hecho Panamá, no solamente en inversión, sino en supervisión, en la trazabilidad del producto pesquero, en asegurarse de que nosotros, además, no solamente nuestra flota, sino flotas internacionales, no entren a Panamá a hacer estas conductas ilícitas. Tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que los barcos que tienen capacidades pesqueras, pero que no tienen licencias pesqueras, no estén realizando actividades pesqueras. Hemos implementado el sistema de vigilantes a bordo. Hemos avanzado muchísimo, y de hecho eso fue reconocido por la Unión Europea misma en el comunicado conjunto que nosotros hicimos en el mes de octubre, cuando estuve en Bruselas justamente en el marco de la segunda reunión o tercera reunión del mecanismo de consultas políticas entre Panamá y la Unión Europea. El comunicado de esa reunión reconoció expresamente los avances de Panamá, así que nuestra expectativa es que estemos este año en la tarjeta verde, y nuestra expectativa también es que este año podamos salir de la lista fiscal, lo cual estamos trabajando en la Cancillería, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Presidencia, para asegurarnos de que presentamos un proyecto que es cónsono con nuestra realidad y que satisface estos estándares internacionales que reconocen a Panamá como un jugador serio en el mundo financiero y en el mundo.